Eh, bueno, aquí ya estamos pues como en el encuentro. La idea de hoy es, tenemos pues como el parcial de semana 6, pero quiero hacerlo muy cualitativo. ¿Y qué significa muy cualitativo? Pues ver que todos y todas participemos alrededor de dos elementos, dos ejes que van a dar, digamos, como el tema de hoy alrededor de lo de ética. Es uno, el documental que vimos sobre los menonitas en América Latina, que algo hablamos, pero quedó pues como la charla iniciada por la hora. Y dos, por la película de La Ola, que pues era una tarea pendiente, y la idea es que podamos cruzar eso un poco con los conceptos de ética y libertad, la categoría de libertad desde la ética y desde, digamos, como desde la filosofía, que es una categoría que a veces se trabaja como si fuera muy ambigua y realmente no es así. O sea, la libertad tiene unas categorías desde las donde se puede definir y la idea es como aprovechar para hablar de ello. Pero entonces, bueno, si todos y todos y todas, si participamos y la participación es fluida, podría poner esas participaciones que espero que sean extensas, que espero que sean, digamos, muy organizadas como en nota evaluativa. Si hay personas que se quedan sin la participación porque no vieron la película y no vieron el documental, a esas personas les haría la evaluación que tengo preparada por formulario de Google Docs. También contando que faltan 3 personas, por ejemplo, no sé si lleguen, y quiero, dije, no sé si lleguen y pum, de una apareció John Fernando, pues para poder garantizar que no se acumulen como notas por ausencia. Entonces la idea de la propuesta que tengo para eso es esta. Y si no tienen lío, pues nada, les escucho. Quiero, por favor, vamos pues levantando las manos para las intervenciones y quiero pues que hablemos un poco, cruzar esas dos películas, esos dos contenidos audiovisuales, tanto La Ola como eh, el documental de los menonitas. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Sergio, por favor. O profe, preguntas del mío acá que estamos para responderle lo que sea. No mentiras, profe, ya poniéndonos más serios. Pues con el documental de los melonitas, como había dicho en la clase pasada, es pues, una cultura que de una u otra forma se puede decir que está más avanzada la época, pero también no. ¿Por qué? Porque en esa cultura ya aceptaron esa forma de vida, ya lo ven como una forma de vida normal. O sea, supongámoslo así, vámonos desde ese punto, desde niños, ellos pueden elegir si quieren ser eso. Entonces es muy chévere. Lo otro, lo de la película, pues mi punto de la película es como todo es muy bueno porque al principio podemos ver cómo hubo mejoría, pero en exceso es malo. Entonces, como eso, o sea, no hubo como el control suficiente o como la adecuación bien, en este caso el líder, que era el profesor, para seguir el proyecto, porque el proyecto de una u otra forma era bueno porque los estudiantes empezaron a ayudar entre sí, a participar entre sí, hubo más comunidad, hubo más integridad entre ellos mismos, o bajo la violencia hacia los miembros de la ola, pues porque podíamos ver que los bullies, los drogadictos, los que hacían una cosa y la que hacían otra, vale. También lo podemos ver como el tipo de poder, y, y el celo de otras personas, porque en la película nos ve como que la esposa está celosa de su fama porque todos empiezan a hablar de él, y la coordinadora de la escuela le empieza a apoyar más a él y empieza a excluir a muchos profesores, entonces también se vuelve como enemigo de los otros por tener un éxito en lo que se supone que está haciendo. También al que muchos estudiantes abandonaron sus clases principales para pasarse a la de él. Entonces, como tiene muchos interrogantes, pero también tiene cosas muy claras, muy buenas que se podrían aprovechar de la película. No siendo más, fin del comunicado. Profe, está muteado. Sí, sí, gracias. Sí, sí, ya, gracias. Nunca vamos a superar esta cosa de estás hablando con el micrófono apagado. Además, mis mejores comentarios los he hecho con el micrófono apagado, estoy seguro. No, pues les cuento, estoy aquí anotando todas las ideas de ustedes, no es que esté distraído, sino que estoy pues como muy serio escribiendo lo que proponen. Y vamos contigo, Alejandro, te escuchamos. Bueno, profe, pues
Bueno, yo voy a dar mi punto de vista referente pues a las dos, tanto el documental como la película. Digamos que me pareció muy interesante el tema de que, por ejemplo, en la película, pues digamos que el profesor, digamos que tuvo un punto de manipulación pues, al grupo y a las masas, pues así, de una manera pues muy radical, ¿cierto? De igual manera yo pienso y veo de que en el documental están como tan, digamos lo que, a lo que dice la Biblia, que básicamente pues se cierran mucho a muchas cosas como lo era la tecnología y pues a los medios de transporte y todo. Yo creo que para mí como que lo que más me llamó la atención es como esa unión entre esas dos, tanto de la película como del documental. Digamos que mm, la manipulación que hay tanto pues en personas como en la Biblia y tanto como en la práctica. Básicamente pues es eso, profe. ¿Algún comentario en especial sobre la película o algo que quieras como proponer desde ahí? Pues a ver, profe, ¿yo qué le digo yo? Pues digamos que es muy interesante la película debido a que el profe, pues, con varios métodos y varias formas en las que él en la película estaba haciendo, logró, digamos que, formar un grupo con un pensamiento único y eso era, pues, algo que me pareció muy interesante, que básicamente llegó a hacer, o sea, a manipular tanto a la gente que de varios grupos de varias personas, tanto como decía, los que hacían bullying o demás, llegaron a ser todos unificados. O sea, eso pues algo a resaltar en la película. En el documental, digamos que me pareció muy interesante eh, la manera en la que se autosostienen, pues porque realmente no necesitan de ningún apoyo de ningún grupo social o algo para autosostenerse. Digamos que el mayor, así como dificultad es eso, profe, que yo pienso que se están cerrando mucho a lo que dicen las escrituras, de que no manipular las tecnologías y no utilizar carros y todo esto, aunque bueno, digamos que no utilizar carros, entre comillas, porque se veía en el documental los tractores y demás para pues trabajar las tierras. Entonces, y fuera de eso se veía de que habían personas que, por ejemplo, este señor que tenía el celular, que era pues como que el que de la tecnología y toda la cosa, y que no le gustaba que lo miraran pues porque tenía el celular o que llegaba a familiares o algo y lo escondía. Digamos que eso es un pensamiento que yo creo que en la forma de verlo yo, digamos que es muy radical, muy estricto. Inclusive pues ahí se veía que ya se estaban derivando varios grupos, tanto los que eran más rígidos como los más flexibles, que ya pueden utilizar celulares y se podía escuchar música y así. Entonces, pues no sé, no tengo como más, así como por opinar, profe. Dale, no, muy bien, Alejandro. Ahí seguiremos hablando entonces. Bueno, Vamos con Cristian y luego con Sofía. Listo, profe. Profe, por lo que puedo yo, bueno, yo correlaciono las dos, el documental con la película, en cuanto al dominio que tiene la creencia de una persona o de un grupo de personas sobre su subconsciente, por decirlo así. Ejemplo número uno, podemos ver cómo domina una creencia antigua sobre los menonitas, ¿cierto? Basados en su Biblia, que los domina y entre ellos mismos se dominan, no permiten salir de ese grupito, de ese pensamiento. Entonces los tiene muy rezagados a lo clásico, ¿sí? A no ver más de pronto más allá. Y lo mismo vi en el grupo que generó el profe en su taller, en su proyecto, donde se ceñían solamente a lo que el maestro pensara y comunicara, ¿sí? Solo a lo que él dijera, por decirlo así. Vieron, pues se vio, o bueno, yo vi de que ellos hacían todo lo que el profe hiciera. Entonces lo que relaciono, por decirlo así, como a lo que la Biblia dice en el otro grupo, ¿cierto?
En este caso, la Biblia o lo que ceñía una ley o un orden era el profe. En el otro grupo, en los menonitas, era una Biblia, que obviamente era interpretada por ellos mismos o por un pastor. Podemos ver cómo si cambia la Biblia, o si cambian, pues en este caso no va a cambiar la Biblia en los menonitas, ¿cierto? Pero si cambia la interpretación de un pastor o de un líder, ¿cómo puede afectar el grupo? Lo mismo se ve en la película. Si él cambia de interpretación de lo que piensa o de lo que dice, ¿cómo afecta al grupo? Podemos ver al final donde él trata de dar una solución al problema que había causado, ya que no puso reglas dentro del mismo grupo. Entonces vio que necesitaba solucionar algo. ¿Y cómo? Pasando de un pensamiento radical, o sea, declarándose totalmente, por decirlo así, el líder del grupo para dar una enseñanza. Y que al final volvió a hacer ese cambio radical donde dijo, no más, esto acabó acá. Y comenzaron todos, no, ¿cómo así? Entonces generó un caos dentro del grupo, tanto de que uno de los más afectados era como el que tenía más problemas emocionales en su hogar, llegar al caso de amenazarlos, dispararle al compañero y luego dispararse a él. O sea, ver cómo dominan las masas de diferentes maneras, ¿cierto? Desde la antigüedad con una Biblia, con una cultura, con unas reglas, con una religión, ¿cierto? Con lo que dice un texto y la interpretación de un pastor, a lo que podía ser un profesor o un, por decirlo así, un buen orador en un grupo de personas, que es lo que se ve muy comúnmente, ¿cierto? En las religiones, un ejemplo muy caótico fue el de Hitler, que por medio de sus pensamientos, al ser muy buen orador, pudo dominar grandes masas para ejecutar grandes actividades para él, que fueron satisfactorias para él, pero no para el mundo. Y a eso llegaba la ola. Era en sus inicios algo bueno, ya que regulaba los comportamientos de los jóvenes rebeldes, pero al final comenzaron a verse cosas malas, como tratar de ceñir a la gente que no creía en la ola en que crean, de una forma violenta, de una forma que sobrepasaba o quería sobrepasar a los demás, sin importar sus creencias. No sé, lo correlaciono como de esa manera. Lo mismo pasa con lo de los menonitas. Pues, ellos imponen su religión desde el inicio, pero cuando crecen se pueden salir, ¿cierto? Como no pasan en otras cosas similares, no recuerdo el nombre, que son parecidos a los menonitas. Eh, no sé si el Los profe Amish, los Amish. es los Amish, que los Amish sí o sí se cierran en sus cosas, aunque he visto documentales donde los Amish salen de esa vida y comienzan a vivir una vida, pues por decirlo entre comillas, normal para nosotros. Pero es como ver esos inicios y lo que puede conllevar el dominio de las masas de X manera. Lo veo yo así. Listo, muchísimas gracias, Cristian. Estoy aquí anotando pues algunos elementos de todos y todas y al final de las intervenciones pues trato de sintetizar un poco pues todo lo que se ha dicho, pero van todos como muy bien en esa vía. Vamos con Sofía. Sofía, vamos contigo y luego con Diana. Sí, profe. Pues la verdad, yo llegué también a una conclusión muy acertada con el compañero, viéndolo pues desde el punto de vista que los menonitas siguen, digamos que una estructura, una ideología a partir de lo que son las escrituras y la Biblia, eh, pero también se ve reflejada en ese líder religioso que, digamos, tiene ciertas pautas en lo que es la comunidad y podemos ver que la misma comunidad se fragmentaba en ocasiones como, eh, por ejemplo, los que querían ser más radicales aún, no estaban de acuerdo, digamos, con la suavidad que manejaba un líder, entonces se apartaban y buscaban su propia comunidad, sí, comodidad y comunidad. Y lo mismo pasaba con quienes estaban más dispuestos a recibir el mundo exterior. Se apartaban y mejor creaban, digamos que una subcategoría
de ciertas reglas que ellos siguen. Y con la ola pasa más bien lo mismo, pero digamos que desde el punto el profesor les estaba enseñando a ellos sobre era la autocracia. Y Sí, era pues sobre la autocracia, sí. la autocracia pues trata, digamos, como de una verdad absoluta y sin límites que tiene una figura política, o bueno, un líder. En este caso el profesor. Y si bien era un movimiento o en un ejercicio que quería llevar también la disciplina y la integración entre los estudiantes, eh, también había como una limitación o cero libertad de cuestionar, o bueno, sí, no existía como el cuestionamiento a ciertas decisiones que tenía el profesor, eh, sino que lo seguían sus palabras, eh, lo, lo que proponía. Y cuando una de las estudiantes decidió no seguir o no ser parte de este movimiento sin cuestionamiento, empezaron a apartarla. Entonces, es lo mismo también que se ve con los menonitas, que digamos, por ejemplo, el que era el médico, el doctor de la comunidad, que fue apartado por usar un medio de comunicación que le permitiera, eh, digamos, facilitar el salvar vidas dentro de la misma comunidad, nada más por tener un celular, eso ya lo excluía. Y, y yo digo que pues la reflexión es esa. Hay ideologías o movimientos donde la dinámica funciona así, es seguir ciegamente por creencia o por apego eh, una palabra definitiva, ya sea en este caso de la Biblia o del profesor, y llevarlo al extremo, a lo radical. No tengo mucho más que decir, pero la verdad es que fue muy interesante porque los dos sí se veía como una relación entre el documental y la película. Dale, no, no te preocupes, muy bien por tu intervención, Sofía, y a todos los que han hecho la intervención, ya les he estado subiendo la nota del segundo parcial. Si quieren subir la nota porque les quedó muy bajito, pues la idea es que aumente sus intervenciones para ver si les subo un par de décimas. No, dale, no te preocupes que estoy recogiendo y al final del encuentro, pues trato de hacer como ese paralelo que es lo que hemos estado proponiendo, pero no, creo que estás también muy en camino de ello. Entonces vamos con Diana Casanova. Luego se prepara Daniel Vanegas y luego Johan Felipe Reyes. Vamos, Diana, contigo. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, pues en cuanto al documental, que ya había hablado en la anterior clase, me parece que iba como más a las creencias, el tema que nosotros ya habíamos tocado, como a las creencias, a la cultura y cómo se vuelve como algo normal para ellos y pues anormal para nosotros, cómo ellos se ciñen a una cultura y cómo ya se adaptan. Que hay otras personas pues que sí empiezan a conocer otros mundos, como el señor que empezó a coger tecnología, a conocer, a querer experimentar y a decir él mismo que eso era bueno, que eso era pues como los ayudaba y les aportaba en su vida, pero que él tenía pues que esconder el móvil por presión a su hermano, por presión a la familia y todo eso. Entonces miramos cómo la forma de la cultura puede influir a afectar a otras personas, cómo puede también hacer el cambio a otras personas. Hablamos también, pues, tocábamos varios temas como del machismo, como de la autoridad del hombre, como él era el que tomaba la decisión,
él era, o los hombres pues allá son los que toman la decisión y las mujeres son vistas o ya pues de otra mirada como para la casa y para los quehaceres de crianza de sus hijos y nada más. Entonces, como pues en la actualidad, eso tiende a cambiar, como nosotras las mujeres ya empezamos como a empoderarnos, por decirlo así, como a tomar el control, como a independizarnos y no estar como al ras de un hombre. ¿Cómo podemos nosotras mismas surgir? Pues lo podemos ver en temas económicos, políticos, en muchos ámbitos que las mujeres ya empiezan como a dar un proceso. Mejor dicho, el documental tiene muchos temas que hemos tocado de la clase, muchos temas que si nos embarcamos en un solo tema, pues se nos va a acabar la clase. En ese sería como mi punto de vista del documental. Y de la película, yo lo miré como puede ser como el cambio, cómo puede una ideología puede hacer un cambio pues a una masa, como un pensamiento o como una autoridad puede tomar el control y puede manejar masas, como el profe dijo, bueno, yo soy el líder aquí y se van a parar cuando van a hablar y se paran y dicen tal cosa, cómo va, o sea, cómo él empezó a influir o a darles como a ellos el qué hacer de las cosas, cómo darles como la orden, pues que sí hubieran muchas personas o muchos alumnos que tuvieron diferentes, se tocaron temas como psicológicos de personas, porque ahí mirábamos el tema psicológico del muchacho que fue el que más salió afectado, el que compró la pistola. Yo lo miraba como un tema psicológico que tenía con la familia, como él primero fue muy aislado para tener compañeros, como él dedicaba, o sea, cogía otros recursos para él poder tener amigos al principio vendiendo droga, o sea, haciéndolo ver cosas malas, pero algo más. Entonces siento que como que cada uno tenía su problema en casa, problemas en otra parte y se refugiaron fue en este grupo cuando se miraron ya acompañados, se miraron queridos, se miraron como más adaptables en toda esa sociedad. Entonces siento que de pronto por eso también fue que todo se cruzó, todo se fue para otro lado, ya se perdió el control. Y también creo que el profesor lo que no hizo fue colocar reglas. Creo que muchas veces pues las reglas son importantes, sea para nuestro hogar, sea para el trabajo, ya son reglas que no afectan a los demás, pero sí que ayuden a tener como una convivencia, a tener como un mejor control, porque es pues lo que decíamos, que cada uno pensamos diferente, o sea, cada uno podemos leer, por ejemplo, la Biblia, cada uno lo interpreta diferente. Entonces yo creo que ellos fue eso también que les afectó, que no tuvieron las reglas, no tuvieron como un control más, un acompañamiento del profe. Igual el profe lo que estaba haciendo era un proyecto y lo que estaba haciendo era como una investigación nomás y no iba, pues no pensó a tanto que iba a llegar esto. Y yo creo que ya, profe. No, muchísimas gracias, Diana. Creo que estamos también muy sobre ello. ¿Les parece si hacemos algo? Lo que pasa es que tengo que hacer algo aquí 10 minuticos, entonces, ¿por qué no aprovechamos y hacemos el receso? Estamos en orden de la palabra Daniel Vanegas, Joan Felipe Reyes y Daniel Reyes. Entonces, hacemos de ahí sigue John Fernando Mosquera. Entonces, hacemos el recesito de 10 minuticos, o sea, nos vemos a las 7:10 nuevamente y continuamos con esta segunda parte del encuentro. ¿Les parece? De una, profe. Listo, Listo, muchas gracias. profe. Listo, entonces nos vemos Sí. en...
Bueno, ya volví estos 10 minuticos para hacerme un pequeño refrigerio. Bueno, hacerme no, me hicieron un pequeño refrigerio y tomarme un tecito con leche. ¿Ya estamos aquí todos de vuelta también? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Sí, ¿Tomaron? profe. sí, Ah, bueno. Entonces, bueno, íbamos en el orden de intervenciones con Daniel David Vanegas. Vamos, por favor, contigo. profe, pues, Dale. con respecto al documental, pues yo opiné la clase pasada, como decía, que eso depende como uno lo vea, ¿cierto? O sea, para ellos es muy bonito continuar con su legado, ¿cierto? Donde no utilizan electricidad, todos sus procesos manuales, ¿cierto? Entonces, eso es dependiendo del punto de vista, ¿cierto? Eh, como lo veía yo con la película, es donde uno encuentra gente, ¿cierto? Gente que nos acomodamos dependiendo de la situación, ¿cierto? Hay unos que están, eso se ve como en las religiones ahorita, todo empieza muy bonito, todo lo venden muy bonito, vea, este es el camino feliz, que esa cultura decía que el que que el que tuviera tecnología no iba al cielo, y toda esa vaina, ¿cierto? Lo venden, pero cuando se empieza a conocer, pues, parte del proceso, como lo hizo el, el que tenía el celular, ¿cierto? Que ya, pero él veía que, bueno, aquí es bueno, pero es que también allá es bueno. O sea, tener parte de eso también es bueno, ¿cierto? Y le aportaba algo. Como uno dice, todo en exceso es malo, ¿cierto? Todo en exceso es malo. Entonces yo pienso que eso es de parte y parte, pero es como la forma de seguir respetando los principios de su cultura. Y con lo de la película igual, pasaba que en el colegio muchos alumnos, pues, unos entraron por la clase, otros por descarte, el pelado este que se mató, pues, llenó un vacío que tenía en su vida, ¿cierto? Donde él no se sentía que era nadie, realmente, él lo dijo ahí en muchos, es que él, para él no era nadie, por eso él veía como al profesor como un dios, como él es lo mejor, él me está haciendo sentir como yo quiero, pues este es el momento, él era lo que él encontraba, o sea, este es mi momento. Por eso cuando tomaron la decisión de que la ola no iba más, se salió de las manos él, ¿cierto? Él, porque él había encontrado toda su vida ahí. Él encontró su vida en ese grupo que crearon. Lo mismo pasa, yo pienso que eso pasa ahorita lo mismo en las religiones, todo lo vende muy bonito, pero cuando uno entra en el mundo se torna distinto. La idea del movimiento era que todos eran iguales, que ninguno era diferente al otro, no sé qué, pero empezar cada uno con su actitud, con su forma de ser, ¿cierto? Empezó a crear, a darle forma al movimiento, por decirlo así, pues al grupo, por otro lado, porque ya el que no tuviera camisa blanca, entonces no podía entrar, no podía participar, no podía opinar, ¿cierto? Y ahí fue donde empezó a salirse las cosas de las manos, pero ese no era el fin. Entonces ahí es donde uno va. El grupo, o sea, todos nosotros como personajes, como participantes de cualquier grupo, hacemos parte y empezamos a formar como reglas y como darle direccionamiento a las cosas y que en ocasiones no, en ocasiones es bueno y en ocasiones no es tan bueno realmente. Y ese experimento, mire que eso se salió de las manos porque a todo el mundo, uy, qué bacano, venga. Y entonces yo también quiero ser, me compro la camisa y con solo comprarse una camisa ya era participante de ese grupo. Y, y lo veo por ese lado, es que más que todo funciona como eso, como que la gente encuentra como como una parte de su vida en eso, como ahorita el grupo de primera línea, ¿cierto? O
Usted va y arman el grupo de primera línea y eso de que, o sea, sí, algunos van con un objetivo de defender leyes, una cosa, la otra, y otros van por el objetivo de que vamos, que eso es bacano, el vandalismo, el no sé qué, ¿cierto? Otros no, es que esos grupos, vamos, que vean, se disfrazan, se tapan, o sea, todo el mundo empieza a ir con un orden distinto y ahí es donde las cosas se tornan como, para darle horma otra vez, se dificulta, se sale de las manos. Eso es todo, profe. Dale, muchísimas gracias, Daniel, por la intervención. Entonces, ahí estoy anotando también algunas cosas y vamos mirando cómo recojo luego. Daniel Reyes, vamos contigo. Les recuerdo a todos los demás que ahí les estaba subiendo las notas en el class para que las miren. Si están inconformes, participen para subir las décimas que faltan. Daniel Reyes, Listo, sí, profe. dale, te escuchamos. Profe, pues algo que yo noté muy peculiar en la película y en el documental es cómo una idea puede llegar a coger tanto auge. Pues porque en el documental al principio se hablaba que la idea de cómo son ellos, de cómo viven y todo eso, viene desde los ancestros que vienen sometidos a lo de la Biblia, que tienen esa idea de actuar tal cual como en la Biblia. Y pues más adelante ya decía que algunos habían encontrado mejores cosas en la tecnología, otros que, por ejemplo, que en los carros, que no les veía problema andar en carros, mientras que unos sí. Pues sí, entonces en todo caso es como la idea que tiene cada grupo. Y en la película tal pasa lo mismo, porque la idea de ese profesor generó que se distorsionaran los estudiantes. Algunos se fueron por un grupo, otros por otro. Y pues a la final es una idea de cómo puede llegar a tener tanto poder las ideas de una sola persona. Porque, por ejemplo, en la película fue la idea del profesor la que ocasionó tantos pleitos. Y sí, pues esa es mi participación. Dale, Daniel, muchas gracias. Vamos con John Fernando Mosquera. John Fernando. John Fernando, ¿ahí me escuchas? Parece que, bueno, parece que John Fernando tiene problemas con de conexión. Vamos con Joan Felipe Reyes mientras tanto. Hola, Johan, profe, buenas noches. buenas noches. Qué pena, no sé si me escucharán bien. Yo lo que pasa es que voy en este momento en el bus, en Te estoy, transporte hacia- te estoy, Entonces no sé si me escuchan bien. te estoy escuchando muy bien. Ah, ok, entonces no hay problema. Bueno, para comentar así un poco primero sobre la película, que realmente me dejó un poquito impresionado y esto. de, de ver la realidad de cómo hay personas que logran o tienen esa particularidad o esa, ¿cómo se le puede decir a eso? Esa virtud de influir en los demás, ¿no? De hacer sentir una idea, de hacerla, de transmitirla, ¿sí? De, de transmitirla como como con esa propiedad, ¿sí? Para que otras personas se logren identificar con ella. Eh, Me pareció curioso de cómo se formó el grupo La Ola, eh, que obviamente ayudaba mucho el hecho de que el profesor, lógicamente, era muy influyente con las ideas que transmitía y que lograba, lógicamente, causar, digamos, cierto agrado en lo que compartía con sus compañeros y el grupo que quería formar.
Este, bueno, ahí creo que en la película noté bastante de todo lo que hemos hablado, un poco de comportamientos machistas, eh, y, y todo, ¿verdad? Este, Ahí ya se te está yendo la voz, Johan Felipe. ahí me escuchan. Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, listo. Nada, pues decía pues que lo del grupo y esto parecía realmente curioso, lógicamente, porque al final, digamos que la finalidad que daba por la formación de ese grupo era como crear una zona de confort, ¿sí? Donde todos se sintieran identificados y todos llevaran una causa en común. Ujú. En pocas palabras, sí era la motivante de todo. Ya. ¿Me estás diciendo algo más? ¿O Johan? Se paró Sí, otra vez, hola, parece. hola. Sí, no. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, claro, lógicamente el estar en un grupo, el sentirse respaldado por los demás, pues, lógicamente eso le da fuerza a tu causa o a la causa que quieras representar, ¿sí? Entonces, pues, nada, ese rol de fascismo que hubo pues en ese grupo, fue bastante interesante en la manera en que se dio y todo, ¿no? Porque claramente nos muestra que también eh, eso se da, digamos, más fácilmente en personas jóvenes, ¿sí? Que recién estamos empezando a vivir la vida, a experimentar, a conocer, a dejarnos influenciar o cosas así. Entonces me pareció chévere, digamos, esa película en ese sentido. Y bueno, con relación a lo del documental, este, los menonitas, pues es curioso también ver cómo, eh, lógicamente, su grupo, su religión, o sí, su cultura se basa bajo sus creencias, ¿sí? Bajo su interpretación de, de la Biblia. Lo que pasa es que siento yo que muchos grupos religiosos pueden salir o pueden formarse, ¿sí? Dependiendo de la interpretación que tengan de la religión, de la Biblia en general. En este caso, pues ellos eran bastantes conservadores y bastante fieles a lo que decía la Biblia, hasta el punto de querer vivirla como si fuera un cuento narrado. Vivían bajo básicamente la misma época en la que se escribió la Biblia. Eh, Se veía en el documental, obviamente vivían sin necesidad de utilizar energía, desapegados a todo lo que les pudiera facilitar las cosas. Y pues nada, eso me parece a mí que es como cuestión de interpretación, más que otra cosa. Y bueno, ya, esa es participación. Dale, muchas gracias, Johan, por tu participación. Y creo que también estás muy sobre la línea de lo que hemos hablado. John Fernando, Sí, hola, sí, dale, qué pena, por es favor, que como iba manejando, cuando me llamó, estaba sacando las cosas del carro, qué pena, bro. no te preocupes, no hay problema, dale, ahí estás a Listo. tiempo. Ah, bueno, listo. Bueno, profe, compañeros, básicamente lo que nos dice el documental y la película de la ola es que eh, el ser humano, bueno, que se podría decir que hay dos tipos de seres humanos, el ser humano líder, el influenciador y el borrego.
y que la mayoría somos borregos, todos somos, pues, la mayoría somos seguidores. Entonces, viendo uno el documental y la película, se da cuenta de que cualquier idea, sea un libro o sea una causa, cualquier cosa se puede utilizar para manipular la mente de las personas. Y la verdad, hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, a mí me gusta ver muchos documentales pues así en internet, y uno ve documentales, por ejemplo, donde explican que la sociedad tiene una mentalidad de colmena, que lo que va haciendo uno lo va replicando otro y otro y otro, y así van aumentando y pueden crearse, pueden seguir todos una misma conducta. Entonces, la película y el documental nos dice básicamente eso, que no importa pues la idea, si sea buena o mala, se puede manipular la mente de las personas. Si una persona que tiene conocimiento sobre ese tipo de situaciones o sobre la psicología pues de las personas, puede fácilmente crear una secta o crear un movimiento y hacerlos que piensen con los ojos cerrados pues solamente en eso. Entonces, yo creo que es algo más de cuidado que las personas, nosotros pues como tal, debemos pues de no tragar entero, de siempre investigar, preguntarnos, preguntar, no dejarnos llevar por lo que piensan los demás o por lo que lleva, pues por lo que nos empujan todos, porque básicamente siempre vamos a tener como esa mentalidad de borrego. No sé si sea por una condición de debilidad o de conformismo. Entonces, básicamente es eso. Y la verdad, pues sobre los temas del machismo o la coacción, todo eso, es como la forma de manipular y de ceñir pues como a la colmena, por así decirlo. Entonces, pues el que controla la información, como por ejemplo pues los teléfonos y todo eso, prohíbe ese acceso y la gente no va a tener información de afuera, entonces no van a tener cómo recapacitar, reaccionar. Y en lo otro, que por ejemplo pues en la película, el que tiene las normas o el que crea las normas o va estableciendo los límites es como el que va liderando y va creando el movimiento. Entonces básicamente es eso, profe. Dale, muchísimas gracias, John Fernando, por tu intervención. Creo que solo faltaría Miguel Ángel Tres Palacio, pero creo que ya estaba como... Miguel Tres Palacios, ¿estás por ahí? Sí, señor, pero tengo un poquito mala conexión, qué pena. Dale, ¿vas a intervenir? Pues apenas estoy llegando a la casa, ya me llego a la casa y de una. Bueno, qué pena. Dale, no, pero sí quería como escucharles a todos. Si tienes líos, si algo yo tengo el parcial, te lo puedo pasar para que hagas el parcial y te paso la nota, pues por si de pronto no alcanzo. No hay problema. Si no, pues miramos, ahorita puedes intervenir. Entonces, mientras va acomodándose Miguel, que es la única intervención que tenga, pues quiero aquí tomar un poco de las notas que recogí de todas las intervenciones de sus mercedes. Y hay algunos, digamos, como algunas categorías muy generales que quisiera pues como tratar de cruzar alrededor del documental de los menonitas y la ola. Ciertamente son temas muy distintos, o sea, ciertamente no es lo mismo construir un proyecto sociopolítico de corte fascista como la ola a una religión, digamos, como lo dijeron de cierta manera, sectaria o radical. Creo que la palabra radical sí le aplica. Radical significa que va a la raíz. Entonces, digamos que va a la raíz de la creencia, va a la raíz de los relatos bíblicos, y sobre eso, pues, terminan siendo muy apáticos a la construcción de los proyectos modernos. Sin embargo, sí hay elementos comunes y creo que de alguna manera los han ido como abordando en todas sus intervenciones. Voy a leer, no voy a tomarlos más bien desde el final para adelante. Hay un hecho como
como muy particular en lo que se refiere a hablar, digamos, de ética, y es la categoría de libertad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de pronto al principio un poco de la categoría de libertad? ¿Alguno recuerda qué es lo que se entiende por libertad? ¿O alguna idea con ello? Yo soy libre, ¿a qué hace referencia ese concepto de ser libre? Pues, a ver, voy a intervenir. Dale, Sofía, dale. Interviene Eh, mientras yo saco un libro de acá. Dale, por favor, te escuchamos. bueno, el concepto de ser libre. Yo recuerdo hace mucho tiempo hablar con un amigo mío eh, que me hacía esa pregunta, si yo creía que yo era libre. Y él ponía en situación, por ejemplo, eh, o ser presidiario, que supuestamente lo privan a uno de la libertad. Pero él decía que al final el preso estaba doblemente, o sea, su libertad era cortada 2 veces. Primero por la cárcel y segundo por el Estado o el gobierno. Porque el Estado y el gobierno igualmente tienen unos límites, unas normas que, digamos, regulan las libertades. Entonces uno no es completamente libre. Ahora, pues eso es como lo más cercano que yo he tenido a una idea de libertad. Dale, ¿algo más, Sofía? Por ahora no, estoy Dale, no pensando. te preocupes. No, 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 y además muy bien, es que es un tema a veces muy difícil de tratar. Entonces vamos con esa idea y la idea pues mía es poder aclarar eso. Cristian, te escuchamos y y cierro también un poco enlazando lo que han hablado ustedes con este tema de categoría de libertad. Por favor, te escuchamos. Profe, pues yo tengo un concepto de libertad que no es absoluta, pues creería yo. Yo creo que tenemos libertad dentro de nuestra sociedad, porque somos seres sociales, dependemos de los demás. Pero entonces yo tengo un concepto de libertad como tener la capacidad de decidir qué puedo hacer dentro de mi sociedad o qué rol ocupar dentro de mi sociedad. Pues lo veo como de esa manera. Gracias. Dale, no, muy bien, Cristian. Entonces, bien, creo que con lo que han dicho Sofía y Cristian podremos ya como concretar un poco. O sea, primero, hay una situación que nos ocurre mucho y es que a nosotros nos hablan a veces de ciertas palabras como moral, como ética, como libertad, como democracia, y esas palabras tienden como a universalizarlas. ¿Qué significa? Como si la democracia fuese igual hace 2000 años cuando apareció el término en lo que nosotros llamamos pueblo griego, a lo que es hoy, por ejemplo, en Colombia en 2022. Y eso no es cierto, es decir, las palabras son históricas como nosotros y como son históricas cambian, ¿sí? Por ende, no hay una sola idea de democracia y por tanto tampoco hay una sola idea de libertad. Pero como no hay una sola idea, también lo que es esos conceptos, esas categorías dependen, muy como lo dice Cristian, y como también lo decía un poco Sofía, son como las realidades concretas las que determinan quién es libre o quién no. Es decir, no es lo mismo hablar de libertad hoy a hablar de libertad en la sociedad medieval, porque en la sociedad medieval la idea de libertad era muy diferente. Ahora, como estamos pues de todas maneras en el siglo XXI y vamos a hablar un poco desde nuestro concepto de libertad hoy, hay una idea básica que nos permite a nosotros asumirnos qué es ser libre. O sea, ese decir que soy o no soy libre, eso es imposible. No, no es que sea imposible. La libertad está asociada, y ojo ahí, que pregunta de parcial final, la libertad está asociada a la capacidad de elegir. Es decir, yo soy libre en tanto yo puedo elegir qué hacer o qué no hacer. Entonces, ¿por qué el que está preso en una cárcel no es libre? Pues porque él no puede decir, por ejemplo, salir a la calle, ¿sí? Por eso no tiene la libertad. Pero no tiene la libertad no tanto porque esté encerrado,
sino porque perdió la capacidad de elegir dónde estar. Habría que habría que complejizar un poco eso. Por ejemplo, la gente que se hace meter a la cárcel porque quiere estar en la cárcel, porque prefiere estar en la cárcel que en la calle. Conozco casos. ¿Realmente está perdiendo la libertad? Yo creo que no, porque está eligiendo estar ahí. O sea, fíjense que esa categoría de libertad no es necesariamente una imposición, sino que está ligada también a nuestras decisiones. Es decir, entre más, y miren que está muy asociada también a la moral. Es decir, como la moral es la manera en la que yo actúo, es decir, en la que yo analizo si lo que hago es correcto o no, o sea, eso es la moral, o sea, es la forma en la que yo evalúo las acciones que yo hago, pues la libertad se relaciona con la moral en la medida en que yo soy libre en tanto, yo soy capaz de elegir qué quiero y qué no puedo hacer. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que, por ejemplo, ¿será que alguno de nosotros es libre de ir a Dubái mañana para pasarse la semana? ¿Quién puede decir mañana me voy para Dubái y me quedo una semana, 15 días? Pues yo no. No. Entonces, fíjate, muy bien, Cristian, no, yo tampoco, porque además, primero, no tengo el dinero, si lo tuviera, pues no puedo ausentarme laboralmente porque perdería muchas posibilidades. Entonces, la libertad no es subjetiva. ¿Qué significa que no es subjetiva? No es abstracta, sino concreta. Entonces, ¿qué tan libre soy? Pues, ¿qué tanto puede elegir? Pero también estamos hablando que hablamos de libertad en el marco de una sociedad de consumo, donde la libertad se asocia a la capacidad de consumir. Entonces, aquí que eso, por ejemplo, es algo que hay que cambiar. Bueno, que creo que hay que discutir más bien. Mucha gente considera que es tan libre en cuanto más puede comprar. Entonces, yo soy libre porque puedo comprar todo el tiempo, puedo viajar todo el tiempo, que son categorías de libertad que se han ido generando en los últimos 30 años. Hace 50 años, digamos, el tema de la libertad estaba asociado más al tema de la construcción de familia, el tema de tener casa, de tener un empleo. Hoy la libertad está muy asociada al consumo. Cristian, por favor, te escuchamos que... Profe, estoy muy de acuerdo con lo que acabo de decir, ya que a mí me pasó. Yo soy víctima de eso. Dale. Porque, y es un ejemplo muy claro en este momento, yo tenía un dinero guardado y guardado para no sé qué, ¿cierto? Se me dio la oportunidad de cambiar de equipo de cómputo y obviamente tenía que disponer de ese dinero. Pues ahora estoy pelado y me siento que no tengo libertad porque no puedo comprar las cosas que de pronto podría haber comprado con ese dinero. Pues, ¿cierto? Como, no, qué rico comerme tal cosa. Ahora no, ahora solo me rico a unas galletitas con agua al desayuno. Cuando vengo almuerzo a la casa, los pasajes y paré de contar. Entonces sí estoy muy de acuerdo con eso de que de pronto la economía en este momento, o bueno, por lo menos a mí, y creo que a muchas personas, puede limitar la libertad que puede tener dentro del rol de la sociedad que ocupa. Eso No, es. muy bien. Dale, no, Cristian, perfecto. O sea, además, muy buen ejemplo. Entonces, fíjense que también hay tipos de libertades. Entonces, una libertad, como muy bien lo plantea Cristian, desde el económico. O sea, yo soy libre económicamente en la medida que puedo disponer y elegir qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Pero pues obviamente, como tenemos una sociedad que no permite el escalar socialmente tan fácil, es decir, una sociedad sumamente desigual, con unos índices de pobreza altos, con una situación, digamos, como de endeudamiento de la clase media o los ingresos medios, es decir, quienes hacemos parte, porque yo me incluyo ahí en lo que se llama clase media, que además la clase media no existe como fenómeno económico, sino más bien como fenómeno ideológico, es decir, la clase media es más una percepción que una realidad. Hay ingresos medios más bien, pero la clase media es ¿qué? Pues la clase media es la clase endeudada, o sea, la que tenemos deudas en los bancos y hace pues que tengamos unos ingresos que nos permiten endeudarnos, pero no nos permite realmente poder adquisitivo en gran cantidad. Pero ese es un tipo de libertad, no quiero quedarme tanto en eso, aunque esa es digamos como la libertad de moda. Hay otra libertad que es la que también está, todas están relacionadas, ¿no? Que es la que tiene que ver, digamos, con lo que nosotros hablamos de la libertad como social y política. Y esa libertad es la que se ha coartado en muchos momentos de la historia a través, por ejemplo, de procesos de dictaduras, por ejemplo, el tema de la monarquía en la sociedad media, una sociedad muy poco libre si la comparamos con nosotros, porque el poder absoluto casi que era el rey
y eso hacía que fuera una sociedad muy injusta, ¿sí? Y ahí hay categorías, bueno, vamos a ver si de pronto alcanzamos a hablar un poco de algunas categorías axiológicas al final, es decir, justicia, bueno, todas esas, la axiología es la que estudia todos esos valores, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? Eso de pronto lo podemos hablar con más detalle luego. Pero entonces, cuando hablamos de libertad sociopolítica, por ejemplo, hemos visto esos fenómenos que son, digamos, todo lo que tiene que ver con esas sociedades como los menonitas, que son sociedades donde son restrictivas. O sea, y miren que una libertad muy asociada también a lo económico. No es que no puedo comprarme un celular, pero fíjense que los menonitas son gente con ingresos. O sea, de todas maneras, cuando este señor se va para las selvas peruanas, pues se va con plata y tenía tractores y pagan ¿cómo es que se llama eso? Un Container. un container, muchas gracias, John Fernando. Contratan un container que va desde Belice hasta Perú, que eso no debe ser barato, y compran terreno gigante, porque yo creo que no van a comprar 1 o 2 hectáreas, porque pues son productivos. Miren que el problema de ellos, de la libertad, no es una libertad necesariamente económica, porque por esa condición productiva y hasta esa avaricia, bueno, no sé si el término sea avaricia, pero más bien esa parquedad en el término de los gastos de comprar ropa y demás, tienen ingresos, pero lo que no son libres en ese sentido es porque su religión no les permite adquirir tecnología, por ejemplo, no les permite tener contacto con otras sociedades, no les permite tener contacto con todo ese proyecto de modernidad, y eso tiene pros y contras. Ya terminé aquí la idea y te doy la palabra, Miguel. Entonces, miren que ahí hay unas categorías de libertad con el tema de los menonitas. Entonces, los menonitas, uno puede estar de acuerdo, o sea, y creo que el debate que se ha ido generando aquí ha sido muy chévere, porque no hay solo una crítica total a los menonitas de que son atrasados, del tema del machismo, que son cosas ciertas, sino que también se mira desde cosas positivas. El tema de saber labrar la tierra, el tema de no tener, de no depender del consumo, lo que dice Cristian, de tener que estar pues comprándose lo último de tecnología y luego no tener para comprarse o para no tener pues para salir a cine, porque pues finalmente esos gastos hacen que uno esté un poco eh, saturado de cómo conseguir dinero, y ese respiro, esa lentitud, que también hay ciertos elogios a la lentitud en ese tipo de proyectos, pues ve uno como algunos matices positivos. Sin embargo, hablándolo desde la categoría de libertad, pues fíjense que es una sociedad sumamente restrictiva y con todo ese tema de los roles sociales, ¿sí? Que era creo que un poco lo que decía Diana ahora. O sea, una sociedad donde entonces la mujer, o sea, una sociedad que en general no es libre y que se coacciona entre todos, o sea, entre todos hacen que no se pueda hacer. Entonces, fíjate, yo no le muestro a mi hermano porque es mi hermano, pero él puede denunciarme y decir que estoy usando un celular. O sea, todos se vigilan, no hay una policía, sino que todos cumplen ese rol de controlar las normas, pero además de eso, los roles son tremendos. Entonces, la libertad en las mujeres es mucho menor, porque entonces es solo tener hijos y cuidar el hogar. Entonces, 12, 18, 15, 20 hijos, y de ahí que se acoser porque tiene que garantizarle la ropa para todos y no puede administrar, o sea, una cosa donde hay más restricciones. O sea, no solo es una sociedad que no es libre, sino que según los roles la libertad es menor. Miren, por ejemplo, el tema de la profesión. No se puede escoger qué se va a estudiar. O sea, el niño, si su papá es agricultor, el niño va a ser agricultor. Si su papá es carpintero, el niño va a ser carpintero, ¿sí? Y la niña sí o sí va a ser ama de casa y tiene que aprender las cosas de una ama de casa. Entonces, miren donde el tema de la libertad también está ahí. O sea, no pueden llegar a un momento en decir, yo quiero entrar a la universidad a hacer esto, o quiero estudiar esto, o quiero generar tal profesión a tal oficio, sino que todo está determinado. Y eso es falta de libertad. Lo vemos en una sociedad como la nuestra, porque, por ejemplo, se habla que aquí hay universidades y aquí hay instituciones, pero nosotros no tenemos la posibilidad de escoger qué estudiar. ¿Por qué? Porque o cuesta mucho, o no lo hay, o nuestra realidad económica hace que sea muy difícil que estudiemos. Pues fíjense, por ejemplo, este ejercicio que están haciendo ustedes, que es estudiar casi que contracorriente. Estudiar en los raticos mientras trabajo, mientras hago mis labores o mis deberes, porque no se estudió
porque la realidad no nos permitió estudiar como uno hubiera querido, que es graduarse del colegio a los 16, entrar a la universidad, ser profesor a los 23, hacer la maestría. Entonces yo tengo amigos que tienen doctorado a los 30, mientras que yo a los 35 hasta ahorita estoy en proceso de maestría, pero no un problema de flojera mía, sino porque mi realidad cotidiana no me permitió elegir como a ellos. Y muchos tienen la situación que están en los 40 y ni siquiera han podido iniciar un pregrado porque su realidad no se lo permite. O sea, es un problema de elección, no es un problema de falta de elección, de posibilidad de elegir. Y eso es un tema de libertad. Pero entonces, como esas categorías también se van construyendo desde ahí. Bueno, quiero darle la palabra como a Miguel Tres Palacios, que es el único que falta por intervención, y voy adelantando ya, digamos, para hacer también como otros matices que quiero trabajar ahí ya en concreto con el tema de lo político. Miguel, por favor, te escuchamos. Listo, profe. Pues para mí la película nos hace pues como reflexionar sobre la importancia de nosotros tener nuestro propio pensamiento y pues además de eso, respetar el pensamiento de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos mucho a despreciar a las personas o a rechazarlas porque piensan diferente a nosotros y pues a veces no sabemos qué pueda ocurrir ahí. Entonces, la parte de la película la asocio como con la derecha y la izquierda en la política. Cada parte nos hace ver como qué es la mejor opción para cada uno. O sea, por ejemplo, si tú estás en una familia que son de izquierda, te hacen ver que es la mejor opción y ya. O si estás en una familia que es de la derecha, te hacen ver que es la mejor opción y pues tú te dejas guiar de, pues, ¿cómo se puede decir eso? De la autoridad, del líder de la casa. Pues pongo un ejemplo, puede ser como con un equipo de fútbol. La mayoría de veces las personas les gustan son el equipo que al papá le gusta. ¿Por qué? Porque el papá siempre no, el Pereira es el mejor. Así esté en la B, después haya pasado la A y a veces sea muy complicado. Estamos entre los 8. Sí, no, a mí también me gusta el Pereira, pero como le digo, hay personas que así el Pereira estuviera en la B, el Pereira siempre ha sido el mejor, como yo. Entonces, pues son cosas así. Pues por otra parte, también veo como que hay que reflexionar sobre la facilidad que nosotros nos podemos involucrar en las dictaduras no, como en los pensamientos de otras personas. O sea, nosotros somos muy de, digamos, ver en las redes, alguien muy famoso dice como, tal producto es el mejor. Y nosotros ya queremos ese producto y ya le decimos a todo el mundo que es el mejor y ya. O sea, no vemos como más allá y no tenemos como nuestro propio pensamiento. Pienso, pues, que de eso relativamente es como la película y esa es mi opinión. Dale, muchas gracias, Miguel. Y estás muy también como en la tónica de lo que ya quiero plantear alrededor del tema de la libertad y cómo enlazamos entonces lo de los menonitas con la ola. Pero quiero darle la palabra a Sofía e iré yo como para ir cerrando la intervención también. Sofía, por favor. Eso me hace acordar con lo que dice el compañero con los medios de manipulación masiva, que también son una forma, digamos, de comunicar una idea y que las demás personas estén de acuerdo con ella. Puede ser, por ejemplo, con la empatía, cuando a veces veo las noticias, RCN, suele caer mucho en la lástima para llegar a comunicar una noticia, o incluso en la distracción, cuando son noticias que uno se pregunta, pero esto ¿por qué por qué están informando esto? Que son como formas inmediatas de distraer la información que de verdad deberíamos priorizar. Hay veces que dan una noticia muy fuerte y al momentico la distraen con una noticia tonta, con cosas así. He evidenciado bastante eso y por eso a mí me da un poco de rabia ver los noticieros en ocasiones,
También con intervenir en la vida de los famosos, pues las personas famosas siempre están, digamos que arriesgando su privacidad para entretener a un público y también para hacer llegar una idea general a este mismo público. No sé, por ejemplo, las modas, las opiniones, y digamos que con lo que tú decías de la libertad de decidir, muchas veces cuesta porque nos vemos influenciados por un montón de opiniones y argumentos que nos benefician a nosotros para nuestros propios pensamientos. O sea, digamos que desde la casa nos inculcan que la derecha está bien. Nosotros solo vamos a consumir información que nos beneficie en ese sentido. No vamos a poder elegir de verdad, en un razonamiento propio y profundo, qué es lo que nos gusta. Si vemos que estamos, digamos, más inclinados con los pensamientos conservadores, o de pronto vemos que hay cosas que no cuadran con nosotros y bueno, mejor vemos que tienen los liberales, pero no, siempre estamos queriendo que nuestra opinión sea la única y definitiva y no le damos oportunidad a otras cosas distintas eh, de presentarse, digamos, de una forma imparcial. Es. Y todo eso tiene que ver con la manipulación también de los medios, de la sociedad, desde que somos pequeños, de las imposiciones y, y sí, las libertades, digamos, que se ven cada vez más eh, limitadas y ya cuando uno de verdad se pone en posición de explorar cosas que no conocíamos, es cuando podemos aspirar a la libertad, porque el conocimiento, digamos que le ha ayudado mucho a uno en ese sentido. Claro, muy bien, Sofía. De hecho, ya adelantas un poco lo que tenía pensado para el cierre, porque cuando nosotros hablamos que la libertad es la posibilidad de elegir, pues obviamente si yo conozco, pues elijo. Es decir, de hecho, yo no puedo ser libre si yo no sé lo que está pasando. O sea, yo no puedo ser libre, por ejemplo, de votar en el sentido de lo democrático, porque si yo no sé quiénes son los candidatos por los que estoy votando, pues yo no estoy haciendo no estoy ejerciendo mi derecho al voto de manera libre en el sentido, digamos, en el sentido filosófico de la palabra. ¿Sí? Pues puede que en otros aspectos sí lo haga, pero sí, porque si la libertad es la capacidad de elegir y yo no estoy conociendo, por ejemplo, en detalle por quién estoy votando, sino que lo hago únicamente porque alguien me dijo, porque es popular por medios, pero no me estoy informando, pues ahí estoy renunciando a mi libertad. Ojo con eso. Pero a eso voy con lo que quiero enlazar un poco entonces con la ola y con los menonitas. Entonces estamos hablando que cuando hablamos con de los menonitas, estamos hablando que es una sociedad que si bien hay cosas que son positivas, pues es una sociedad que no es libre. ¿Y que no es libre? ¿Por qué? Porque la gente no tiene posibilidad de elegir más allá de lo que ya hay. Es una sociedad que se restringe en el sentido de la libertad de hoy. Tal vez si nosotros hablamos de los menonitas en el siglo XVII, en el siglo XVI, pues eso era normal en esa sociedad, en ese momento, y eran libres según, digamos, la realidad de allá. Pero si hablamos de los menonitas en el hoy, o sea, comparados con la propuesta, digamos, que nosotros tenemos de modernidad, aunque pues, ese tema de la modernidad hay que discutirlo, pero no es esta la clase para discutir ello. No es no están, digamos, como en función de ellos. O sea, no pueden elegir qué carrera estudiar, no pueden elegir por quién votar, porque es una comunidad donde el tema de la participación política es sumamente cerrada. Las mujeres no pueden elegir qué hacer, no pueden, o sea, miren que todo, ya cuando lo pensamos desde esa lógica, no pueden elegir, por ejemplo, su orientación religiosa, ni siquiera, no pueden tener libertad de culto, y cuando hablamos de libertad de culto, no es que haya muchos cultos,
es que la gente pueda elegir qué culto profesar. Es más, que la gente pueda elegir o que podamos elegir no profesar ningún culto y que eso no sea problemático. Cuando se hablan de las libertades democráticas, estamos hablando de eso. Cómo todos nosotros tenemos posibilidades dentro de muchas opciones, elegir alguna o ninguna y nadie puede, digamos, coaccionarnos por ello. ¿Qué tan libres somos? Eso pues está por ver. Sí, creo que Cristian también lo apuntaba un poco y Miguel en su intervención. Ahora, de esto y con el tema del aula, sí quiero hacer como un énfasis fundamental ahí, o sea, algo que para mí es muy importante. Y es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la ola, hay muchos comentarios sobre que son ciertos, o sea, el tema del poder de las ideas, por ejemplo, el tema de lo que decía John Fernando de líder y borregos, es decir, cómo hay una voz que puede manipular a los demás en ese pues, efecto de la colmena, o lo que decía Joan Felipe, pues el tema de la capacidad de influenciar a otros, cómo la religión pues se usa también para manipular a los demás, para aprovecharse de eso. Daniel Reyes era el que decía el tema del poder de las ideas, o sea, cómo las ideas pueden influenciar de manera diferente, de manera, pues digamos, como fuerte a la gente, y cómo eso también se hace a través de la creación de ídolos, ¿no? Que es lo que decía Daniel. O sea, cómo nosotros creamos ciertas figuras que idealizamos, que volvemos como superiores, casi los deidificamos, o sea, los volvemos casi que dioses, y eso hace que generemos cultos a personalidades que terminan, digamos, teniendo un efecto de dominación sobre gran parte o gran parte de la población. Eso es cierto, sí. Pero resulta que tener esa lectura también puede ser un poco peligrosa en un sentido. Y es que cuando uno analiza, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, no sé quién hablaba, no recuerdo bien en específico, quién hablaba un poco el tema de lo de Hitler y lo del fascismo. Ah, Christian, sí, muchas gracias. Sí, era Christian, que hablaba un poco del tema de la dominación de las masas y cómo se generó todo ese efecto alrededor pues, de la Segunda Guerra Mundial y surgieron, pues, antes de la Segunda Guerra Mundial, figuras como Hitler o como Mussolini o como Franco en España. O aquí en el Cono Sur, pues también surgieron dictaduras como la de Pinochet en Chile, la de Videla en Argentina. Bueno, hay muchos casos, muchas figuras que se pueden usar para ello, pero de alguna manera, esa figura, digamos, como de la persona que llega y manipula y domina las masas, también termina generando una imagen como de victimización de la sociedad. Y eso no es tan cierto. Porque por ejemplo, en el caso de Hitler, Hitler no se tomó el poder por la fuerza y por las armas, él llegó por elección popular, es decir, a él lo eligieron. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué personas como Hitler pueden llegar al poder? ¿Por qué pasó lo que pasó en La Ola? Por eso la película me gusta mucho, porque La Ola lo que nos muestra es que ese tipo de proyectos totalitarios, como los que ocurrieron a mitad del siglo XX, pueden volver a ocurrir. Porque para construir, digamos, o sea, Hitler no era un ser muy especial. O sea, si uno piensa en que solo hay un Hitler, o sea, que él surgió de la nada, de la bruma, no sé, y que eso no se va a volver a repetir, estamos cayendo en un error, porque pues finalmente Hitler también es una construcción social, es una sociedad la que lo produce. Obviamente no va a volver el nazismo así tal cual, porque pues nosotros somos cambiantes, pero sí podemos volver a tener proyectos totalitarios, porque finalmente los proyectos totalitarios surgen porque a la gente le da miedo la libertad. Y eso es digamos, como la categoría con la que quiero que nos despidamos y la tengamos muy claro. ¿Qué significa tener miedo a la libertad? ¿Quién me dice ese tema? ¿Cómo lo podemos enlazar, por ejemplo, con lo que pasó en La Ola o con lo que pasa con las sociedades menonitas? Dale, John Fernando. Profe, es que le podría decir yo que el Sí. miedo a la libertad, es que, mejor dicho, lo que sucede es que muchas veces uno necesita que alguien le diga a uno qué es lo que hay que hacer o qué se debe de hacer, porque pensar por uno solo para pensar en esas cosas, porque uno lo quiere hacer así, pues es como por falta de aceptación, por falta de autoestima, no sé, pueden haber muchos factores, pero la mayoría de veces uno necesita como la aceptación de que alguien le esté diciendo, sí, sí lo tiene que hacer, pero igual ahí, si a usted se lo están diciendo, no tendría como la libertad. Pero entonces yo creo que como el miedo a la libertad sería en que de pronto usted lo hizo y se equivocó, entonces la embarró y ahí qué tiene que hacer después.
como el de asumir las consecuencias. Pues no sé, lo veo yo como de esa manera. Muy bien, John Fernando. Cristian, te escuchamos. Profe, yo lo veo el miedo a la libertad como ese miedo de perder el horizonte dentro de una sociedad, ya que como decía el compañero, estamos de pronto muy sometidos a la guía de cualquier modo, sea la guía de una mamá, de un papá, de un amigo, de un educador, ¿cierto? De la universidad, del colegio, etcétera. Porque podemos ver, o bueno, lo relaciono con eso, de pronto las personas que no tuvieron ese apoyo o esa guía, podemos ver en ellos como la parte mala de esto, que podría ser de pronto, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos, podemos ver los indigentes, las personas de la calle, que muchas de sus historias son es que yo no tuve familia, es que yo no tuve una orientación, es que yo no tuve X cosa, entonces yo fui libre, lo especifican de esa manera, yo fui libre, yo pude hacer lo que quise. Yo creo que vamos, pues por mi pensamiento, vamos por ese lado, el miedo a la libertad es como perder el miedo, es como tenerle miedo a la soledad, básicamente, como a perder esas guías que de pronto podamos tener en nuestras vidas. Dale, muy bien, Cristian, también muy de la mano de lo que estamos hablando. ¿Alguien más quiere intervenir sobre eso? ¿Qué es el miedo a la libertad? ¿Alguna otra idea? Además de lo que están diciendo Cristian y John Fernando. Hola, profe. Johan, dale. No, básicamente considero que sí, va muy ligado a ese tema de que muchas veces nos da miedo tomar decisiones por cuenta propia. Para nosotros es más fácil sentir la aprobación de alguien más, que nos da obviamente seguridad para hacer algo. Y como todo, estamos obviamente o crecimos viviendo en comunidad, en sociedad, entonces es algo que creo que viene arraigado desde nuestras familias, que necesitamos todo el tiempo aprobación de nuestros padres o de familiares o de amigos o de lo que sea para poder tomar una decisión, ya sea buena o mala según la percepción que uno tenga de las cosas, ¿sí? Y nada, eh, considero que es más que nada por eso. Dale, muchísimas gracias, Johan, ahí por el aporte. Daniel, David, te escuchamos. Perdona, Manuel, ¿cómo es que te gusta? ¿Te digo Daniel o David? Como quiera, profe, ya está acostumbrado. Sí, Daniel, dale. No, yo soy Edgar Eduardo, también sufro, dale. Profe, yo creo que el miedo a la libertad es llegar a un punto en el que no tenga nada que hacer. Porque uno ve, por ejemplo, gente con plata, con poder, o sea, básicamente no tienen como lo que hablamos ahorita. El tema económico es una de las cosas que a uno lo sesga mucho a uno de tener tanta libertad de hacer, comprar y cierto. Y uno ve gente con mucho dinero en depresión, ¿cierto? Esa forma de que puedo hacer de todo, pero no quiero hacer nada. O sea, yo creo que el miedo es llegar a ese punto, ¿cierto? O sea, puedo hacer lo que me da la gana, pero pues ya no encuentra sentido, ¿cierto? Yo creo que uno le encuentra sentido así como que las cosas prohibidas son lo mejor, ¿cierto? Y es lo que uno más le encuentra como el sentido y el hacerlo, ¿cierto? Entonces yo creo que ese miedo es a llegar al punto en que nada tiene sentido. O sea, tengo tanta libertad, pero ya no tiene sentido, ¿cierto? Como cuando uno de niño antes el televisor y se lo apagaban, ¿cierto? Y ya llega vea televisión hasta que canse, uno ya ni lo prende. No, eso no, ya ni prende el televisor, ¿cierto? Porque como ya usted lo puede prender a la hora que quiera, entonces usted ya le dije que prendía el televisor, ya ni lo prende para acostarse. Entonces yo pienso que es más eso, más de llegar al punto en que ya no encontrarle sentido a las cosas o a lo que se hace. Listo, no, muchas gracias, Daniel. El más buen ejemplo también es el tema del televisor. Bueno, voy a hablar desde, digamos, como desde mi perspectiva, aunque creo que todos han tenido aportes muy interesantes. Lo que pasa es que
una de las causas que se plantea por la cual nosotros le tenemos miedo a la libertad es porque, bueno, primero hay que aclarar algo. Usualmente nosotros confundimos o muchos confunden libertad con libertinaje. Es decir, se cree que la libertad es la posibilidad de hacer todo y eso no es cierto. Porque como la libertad es la posibilidad de elegir, pues la posibilidad de elegir también nos genera ciertas responsabilidades. Es decir, lo que le pasó a Cristian. O me compro el portátil o salgo el fin de semana. ¿Sí ven? Ahí hay dicotomías. Siempre que yo elijo hay dicotomías, es decir, hay caminos posibles. Y como yo escojo un camino, es decir, escojo comprar mi computador último modelo, pues entonces no voy a tener para salir, no sé, 15 días, un mes, 2 meses, depende de cómo esté la economía, pero eso es una elección que implica, o sea, que digamos que uno cree que la libertad es como que puedo hacer cualquier cosa y no tengo como restricciones, que es un poco lo que estaba planteando al final Daniel Vanegas, y digamos que esa no es la idea de libertad porque muy pocas veces en la vida nosotros vamos a poder hacer eso. O sea, no sé, piensen por ejemplo en la Liendra o en todos estos influencers que tienen dinero en cantidades excesivas, pero no tienen conciencia muchas veces, no lo podría decir con exactitud porque no los he seguido, lo digo desde pues, comentarios muy generales, pero lo que uno nota es que no saben qué hacer con el dinero porque tampoco tienen conciencia del posible uso que tienen, ¿no? O sea, se vuelve, no hay libertad ahí, sino libertinaje, porque hay un uso de la posibilidad, o sea, de la posibilidad económica, de la posibilidad de consumo, pero no hay un ejercicio de reflexión, de conciencia sobre qué hacer de sí. Entonces es un tema del consumo por el consumo, pero no necesariamente, y eso, con eso sí quiero ser muy claro, no necesariamente están haciendo ejercicios de libertad, porque no están necesariamente decidiendo qué hacer con ello, sino que tengo una cantidad de ingresos, no sé, me gané el baloto y entonces me volví loco y empiezo a comprar cosas y cosas y cosas y cosas, pero eso no necesariamente es ser libre. ¿Eso es qué? Es que tengo mucho dinero y creo que ser libre es gastar mucho dinero, pero no, eso es libertinaje, porque ahí no hay una conciencia, no hay una reflexión y no hay una elección posible sobre el qué hacer con. Ahora, si entonces hablamos que libertad y libertinaje son categorías diferentes, o pregunta también de parcial de última semana, pues entonces decimos que ser libre siempre implica responsabilidades, como lo decía, digamos, de alguna manera John Fernando y Johan Felipe, creo. Cuando yo hablo de ser libre, entonces significa que la libertad me implica mi responsabilidad. Y muchas veces nosotros no queremos ser responsables. Es decir, yo prefiero que decida otro y yo simplemente soy la víctima. ¿Qué pasó con el fascismo y con el proyecto, digamos, alemán de Hitler? Pues que mucha gente eligió a Hitler porque lo eligió, y muy bien en el ejemplo que se hacía del tema de como un padre, una madre de familia, no sé quién hizo ese tema, digamos, como desde la familia, porque entonces yo me infantilizo y me pongo como un niño, necesito a alguien que sea como mi papá, que diga qué hacer, pero todo lo que él hace, entonces yo evado la responsabilidad de lo que está sucediendo ahí. Entonces fíjense que esa victimización, también en la victimización hay, no siempre, pero sí en muchos casos hay corresponsabilidad. Es decir, para que haya un victimario, es decir, un actor de la violencia, también se necesita una víctima. En algunos casos, pues digamos que eso tampoco se puede generalizar, pero sí es muy normal ver que mucha gente que tiende a la victimización lo hace porque le gusta ese rol. O sea, le gusta ese rol en el que no decide, en que él solo es un actor o un sujeto pasivo de lo que está sucediendo, pero también libre de responsabilidad. No, es que es el otro el que hace. Es que esa otra persona me ataca, me violenta y yo estoy ahí, mírenme, pobrecito, pobrecita, pero termina generando un rol en donde está haciendo parte de esa situación de violencia, ¿sí? Voy a hablarlo, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con Hitler? Entonces, a Hitler lo eligen, construye todo ese monstruo, porque eso es un monstruo llamado Movimiento Nacional Socialista, termina pues generando todo el tema de los campos de concentración, todo, pues toda ese fenómeno bárbaro que fue pues la Segunda Guerra Mundial, pero luego muchos alemanes se proclamaron víctimas. No, es que yo no pude hacer nada porque es que él hizo todo eso. Ojo, uno siempre tiene, hasta para decidir no hacer, es decir, miren que hasta el darle la responsabilidad al otro, uno está eligiendo. O sea, en últimas, usualmente uno siempre
en cierta medida, bueno, siempre no, perdón, muchas veces uno hace uso de su libertad para ponerle la responsabilidad al otro. No, es que el que decidió fue él, bueno, ¿y usted por qué no hizo nada? No, porque es que yo dejé que lo hiciera. Usted está siendo partícipe de esa situación. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque todos nosotros como seres humanos actuamos en nuestra realidad. Y esa lectura, por ejemplo, de las masas, que fue una lectura que es una lectura hasta cierto punto cierta, o sea, de ese tema de la manipulación de los medios de información que decía Sofía en un momento, o el tema de la manipulación de las masas que lo refirieron pues como varias personas, o de cómo alguien se aprovecha de su gran oratoria y de su capacidad como de influenciar y de manipular para manejar a mucha gente. Eso en parte es cierto, pero también hay gente que deja que eso ocurra. ¿Sí? Y entonces ahí es donde aparece, esto, ya para terminar esta parte de esta intervención, ya te doy la palabra, Johan, aparece este autor que me gusta a mí mucho, este autor, no sé si lo están viendo, se llama Erich Fromm, es un psicólogo alemán que tiene este libro que se llama El miedo a la libertad. Y en este libro, por ejemplo, Erich Fromm explica cómo surgió, cómo llegó Hitler al poder. O sea, Erich Fromm plantea cómo desde la gente prefiere elegir o que llegara una figura como Hitler para evitar tomar decisiones ellos. O sea, casi que construir un padre, o sea, una figura paterna que dominara y manejara, pero también para evadir responsabilidades. O sea, para evadir las responsabilidades que implican la libertad. Entonces, muchas veces nos da miedo ser libres. Y nos da miedo ser libres, ¿por qué? Porque nos da miedo asumir las responsabilidades de nuestros actos. Y miren que eso es moral. Porque si la moral es la manera en la que yo reflexiono, que tan bien o mal hago mis cosas, porque esa es la moral, o sea, la manera en la que yo actúo según lo que considero que es correcto o no es correcto, y eso tiene pues una regulación social, pues también la libertad es la posibilidad de ejercer, o sea, de actuar en las cosas y de elegir los caminos. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de que no somos libres, obviamente hay ciertos elementos sociales, como les decía, por ejemplo, en la religión, que es lo que pasa con los menonitas, o lo que pasa, pues, en términos de las condiciones objetivas, que nosotros no somos tan libres para elegir, por ejemplo, en estas carreras. Sí, muchas veces en nuestra cotidianidad pensamos, preferimos darle esa tarea a otros. Y pasa en la política. Mucho. No, yo no actúo en la política. Todos esos políticos son corruptos. Eso uno siempre habla con todo el mundo. Todos unos ladrones. Eso es lo que se dice siempre. Pero ¿y usted qué hace? No, yo no me meto en eso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos teniendo miedo de ser libres. Estamos teniendo miedo de actuar, de generar categorías para poder elegir y construir, por ejemplo, como proyecto social. Y como yo no estoy ejerciendo la política directamente, estoy de alguna manera permitiendo que lo que pase suceda. Entonces, fíjense que eso no es tan simple como de dejarle la responsabilidad al otro, sino que de todas maneras siempre tenemos como grados de responsabilidad en ello. Johan, por favor, te escuchamos. Qué pena, profe. Sí, quería como relacionar sí, todo lo que habíamos hablado con un caso también muy similar y que tiene que ver mucho con lo que tocamos. Y era un caso muy famoso que ocurrió en Estados Unidos, creo que era un asesino en serie llamado Charles Manson. Charles Manson, sí, la familia Manson. Es correcto, que este tipo, lógicamente con su cualidad de influir en las personas, de ser un poco diferente, de quizás de pronto darles un propósito de vida a personas muy vacías, muy rotas o como fuera, pues logra crearse su propia religión, su propia iglesia, su propia creencia, su propio movimiento, y a la final logra hacer que esas personas, o convencer a esas personas de hacer su voluntad, ¿sí? Eso también, pues, como que se me dio por relacionarlo en este momento con todo lo que hemos hablado. Dale, muy bien, Johan. Pero entonces, y lo que dices es muy bueno, lo que dices es muy bueno en función de lo que estamos hablando, porque entonces, claro, si estamos categorizando que todos los problemas, por ejemplo, son por la religión o porque llega alguien y manipula y genera sectas como Charles Manson, aunque pues no necesariamente las religiones son malas, para mí es más bien gente o personas que actúan en función de manipular las creencias para sus fines, intereses particulares. Luego hablaremos un poco con más detalle de ello. Pero
en la lógica, por ejemplo, de lo que dices de Charles Manson, entonces, si yo creo que el problema es que surge alguien como Charles Manson y él es el que hace cosas malas y él es el que termina yendo a asesinar personas y hace que todo el mundo se suicide, si eso es así, entonces yo estoy leyendo la realidad desde el ángulo que no es. O sea, si el miedo es Hitler, o sea, que si, no sé, estemos todos pendientes que no surja otro Hitler, pues no vamos a encontrar nunca una solución, porque la solución está en que cada uno de nosotros, como parte de la sociedad y nosotras, muy como lo decía Sofía ahorita, pues seamos claros que nosotros tenemos un rol social, tenemos una participación en la sociedad y por ende debemos asumir conscientemente nuestro rol ahí. Si nosotros hacemos el ejercicio desde ese punto, es decir, si le apuntamos a que todos tratemos de ser lo más libres posibles dentro de las limitaciones que tenemos, ¿qué es eso? O sea, como lo que decía Cristian, si yo trato de ser muy consciente de que yo actúo en función de saber qué es lo que estoy haciendo, que en la política, por ejemplo, no me dejo de quejar sin hacer, sino que trato de tomar posturas desde lo más mínimo, pero concretarlas. Colombia es un país muy particular porque nosotros somos sumamente doble morales, entonces tantos años de polarización política parece que tomar postura fuera malo, entonces uno dice que tiene una postura política y todo el mundo es como, uy, uy, no, o sea, lo que necesitamos es eso, o sea, mostrar las manos. En historia hay algo hay muy bonito que me gusta a mí, es que dicen que todos los historiadores deben mostrar las manos. ¿Qué significa mostrar las manos? Pues ser muy claro cuál es la postura política e ideológica que tiene esa construcción como historiador, porque uno no es inocente, uno no es objetivo, pero eso permite también que el otro pueda leer muy bien desde qué discurso está hablando uno. Pero acá parece que tomar postura política fuera a veces como problemático. Y creo que eso es una de las deudas que también tenemos como sociedad, o sea, poder tener nuestras posturas políticas con transparencia, no desde lo subterfugio, desde lo oculto, sino desde, no, yo me gusta este candidato porque, no sé, se acerca a mi discurso, se acerca a lo que yo pienso, lo conozco desde infancia y sé que es transparente. O sea, hay muchos elementos por los cuales uno vota por alguien, ¿cierto? Pero que eso también permita generar acciones desde la libertad política y desde, digamos, como desde el diálogo con el otro. Pero si estamos esperando, o sea, si el miedo político es que surja otro Hitler, pues no estamos entendiendo que el problema no es que surja otro Hitler o que surja otro Charles Manson. El problema es que no pueden seguir construyéndose sociedades con miedo a ser libres, con miedo a tomar posturas, con miedo a elegir y asumir las responsabilidades que implica el elegir, ¿sí? Miren que eso es lo que pasó en la ola. ¿Por qué ese profesor terminó haciendo eso? ¿O por qué existen todavía sociedades como las menonitas? Porque es gente que tiene miedo a ser libres, tiene miedo a elegir y este chico del final de la película pues tenía tanto miedo a elegir que terminó suicidándose porque no pudo con la responsabilidad de vivir en un mundo donde te exige a ti tomar postura, te exige a ti ser, ¿sí? Ser individuo, pero pues claro, que no me acuerdo quién lo decía, de alguna manera se siente uno solo, ¿sí? Cuando toma decisiones está el miedo de estar solo, ¿sí? De apartarse de caer mal, de ser incómodo. Pero eso es lo que nos toca asumir para evitar, no que surjan otros Hitlers, porque esos pueden estar ahí en cualquier lado, o sea, Hitler no es un ser especial, sino más bien evitar que haya sociedades que permitan que asciendan personalidades totalitaristas del corte de Mussolini, de Hitler, de Pinochet, de Videla. Eso es, digamos, como que la tarea de la libertad. Y fíjense que está muy relacionado con lo moral, pero está muy relacionado con lo político, está muy relacionado con lo económico, pero también está con nuestra visión cotidiana. ¿Qué tanto ustedes o yo nos preocupamos por ser libres en la medida de ser conscientes de nuestras acciones, de tomar la responsabilidad de nuestras acciones, o qué tanto nos da miedo ser libres en la medida en que tratamos de dejarle la responsabilidad a otros, así sepa que eso está mal, porque el miedo a la libertad no necesariamente es inconsciencia, es decir, muchos asumen que las cosas van a estar mal, pero prefieren que otro asuma y estar tranquilos. Y eso es, digamos, como toda
los elementos que quería asociar para trabajar como todo este tema que tiene que ver como ética, moral y sociedad, y sobre todo ese tema de moral y libertad. Espero que este haya quedado muy claro. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Algún aporte? No, bro. Por mi parte, no. ¿No? Creo ¿Les que es muy quedó claro? claro. Sí, bueno, muchas gracias. Está muy claro, bro. Dale, muchas gracias, Alejandro, también por participar. Pero bueno, entonces, les tengo una propuesta. ¿Todos aquí tienen Netflix? No, Eso yo. creo. Sí. Es que tengo una película, pues digamos que seguramente también está en otros portales. O sea, seguramente está en Cuevana, pues ya ustedes saben que aparece 10 veces accesos a links y demás, pero pues se puede ver. Hay una película que además es un thriller psicológico, o sea, tiene algo como de suspenso, no es una película familiar, no es de terror propiamente, pero sí tiene sus escenas como algo pesadas, pero tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver como con moral. Entonces quiero que la veamos para la próxima clase. ¿Qué les parece? Sí, profe, la puede dejar de pronto en la plataforma para encontrarla más fácil. Ya la paso aquí, la película se llama 1922. Listo. Es una película, aquí acabo de mandarles aquí el chat Creo que del grupo, la película, dime Sofía. no, creo que ya la vi. Muy buena. Sí, la Es de... de soldados, ¿verdad? No, esa es 1917, la de soldados. 1922 es de una familia de granjeros. Es una película algo turbia, no crean. Yo la disfruté bastante, no es tan lenta, o sea, tiene sus escenas, pero tiene mucho que ver con la responsabilidad de nuestros actos. Bueno, tiene mucho, digamos, como para hablar de ahí. Yo la encontré también por ahí como en Gnula. Ya se los mando desde Gnula, pero pues ustedes saben que Gnula tiene 4.000 anuncios y virus, pero eso nos pasa a los que no tenemos la libertad de elegir Netflix. No me yo tengo Netflix. Ahí, ahí les pasé también la película en Nula. Mira, aquí en el chat está en Netflix y en Nula. Recomiendo que la vean con crispeta. Si les gusta el cine así como de terror psicológico, les va a gustar mucho. No tiene un par de escenas algo fuertes, pero es bien, se puede ver. Y quiero que pues podamos como hablar un poco de ello para la próxima clase, y además el próximo encuentro, que es la semana 7, sí les voy a decir, digamos, como las opciones, bueno, les digo como las opciones para el examen final. A todos y a todas ya les subí las notas ahí. Si de pronto creen que les quedó muy bajito, pues bueno, podemos sobre la base del examen final subir algunas notas, y vamos pues como hablando. Entonces, no, son las que 8:23. ¿Qué les parece si cerramos nuestro encuentro de hoy? Muchas felicitaciones también para todas. Me gustan estas clases así como tan dialogadas, como que donde hay como mucha intervención. Eso garantiza que no sea tan monótono, más que yo hablo y hablo. A veces no creo que sea tan agradable escucharme a mí hablar tanto, pero bueno, creo que se cumplieron los objetivos de la clase. Entonces, si algo no, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Feliz resto de semana para todos y feliz además festivo con quincena que tenemos. Guarden la quincena hasta el fin de semana. Bueno, menos Cristian, que ya se la gastó. Se gastó toda la prima. Sí. La prima no, la prima ya está diciembre. Pues la adelantó, Muchas prima. gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la clase de hoy. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, muchachos, profe.